Vamos ahora a conversar, como estaba previsto, con el secretario de Estado de España para Iberoamérica y para el español, el abogado y diplomático Juan Fernández Trigo. Señor ministro, muy buenos días y gracias por estar en RPP con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Agradezco mucho esta oportunidad que me dan de poder intercambiar ideas y comentarios, porque para mí es un placer el estar por tercera vez ya en Perú, en el margen de tiempo que he sido nombrado secretario de Estado, porque desde julio para acá he venido ya 3 veces y siempre es un placer. Recordamos sus visitas anteriores, pero esta vez está sin duda marcada por el tema de la marea negra frente a las costas de Pampilla, en empresa, refinería de la empresa española Repsol. Usted es una de las personas en el Estado español que conoce mejor América Latina, porque ha sido embajador en Paraguay, en Haití, en Cuba y encargado de negocios en Venezuela, de manera que los temas institucionales políticos los conoce bien. Y como todo español de su generación recuerda sin duda la marea negra del Prestige, uno de los accidentes más costosos y ambientalmente más extensos, 2.000 kilómetros de costas afectadas. El Estado español en ese momento presentó una querella penal en Estados Unidos contra la empresa que califica a los barcos. Querella por 1.000 millones de euros. Explíquenos, por favor, qué es lo que ha hecho usted ayer, porque tenemos entendido que se ha reunido con el presidente de Repsol aquí en Lima y ha visitado La Pampilla. Bueno, he hecho más. He visitado también al viceministro Chávez de la Cancillería. Me he entrevistado con el alcalde de Callao y he hecho un viaje en helicóptero para poder comprobar la situación y los daños que se han producido al medio ambiente en las costas peruanas. Justamente una de las cosas que le comentaba al viceministro es que mi visita aquí tiene que ver sobre todo porque nosotros somos un país especialmente sensibilizado y preocupado por las cuestiones medioambientales. Tenemos una vicepresidencia de transición ecológica especialmente creada para tratar de llevar adelante todo un programa de cambios en cuanto a la percepción y el desarrollo de nuestros patrones energéticos. Tenemos también una experiencia, como usted señala, que supuso una situación verdaderamente traumática para las costas gallegas. Hemos organizado, cuando Chile tuvo dificultades para hacerlo en el año 2019, la COP25, en donde se tomaron decisiones muy importantes en materia medioambiental. Tenemos en este programa de transición económico unas ayudas después de la COVID de la Unión Europea, 140.000 millones de euros, que van a ser dirigidas fundamentalmente a transformar la economía para hacerla sostenible medioambientalmente. Quiero decir que para nosotros visitar Perú es también una razón íntima que más allá de la solidaridad que por supuesto nos lleva a una inquietud y por lo tanto a tratar de ayudar a que esta situación se vea en cierto modo revertida lo antes posible. Ministro, muy buenos días. El canciller saliente, el señor Oscar Maurtua, ha dado cuenta de una serie de acciones que él ha realizado para buscar precisamente esa cooperación internacional. Desde España, ¿cómo se podría traducir esa cooperación para poder remediar de alguna manera este daño ecológico? Bueno, yo creo que aquí hay dos tipos de acciones. Las acciones más inmediatas, aquellas que de algún modo pueden ponerse ya en práctica, y de hecho sé que ha habido conversaciones y se está llegando a acuerdos entre la propia compañía Repsol y asociaciones de pescadores, de comerciantes, de las personas directamente implicadas en la zona afectada. Y luego, por otra parte, estamos dispuestos a llevar adelante, y esto ya ha sido objeto de conversación entre nuestra vicepresidenta para la transición ecológica y el Ministerio de Medio Ambiente de Perú, para que podamos poner en marcha inmediatamente todos unos programas de cooperación y de ayuda. Pero al mismo tiempo
Vamos a aprovechar el que tenemos pendiente la aprobación de nuestro marco de cooperación, que normalmente se firma con todos los países, en este caso Perú, para los próximos 3-4 años. Precisamente la Secretaría de Estado de Cooperación española tenía previsto viajar de forma inminente a Perú para que se empiece a desarrollar una línea de acción en este marco de cooperación bilateral para 4 años relacionada con pues el tema medioambiental y el paliamiento de todas estas circunstancias tan desgraciadas. Yo quiero señalar, como decía antes, que nos preocupa. Ayer estuve viajando, como les decía, por la zona en helicóptero y pude ver, bueno, en estos momentos hay unas 2.500 personas trabajando en la limpieza de las playas. Las playas más próximas a Lima están ya mucho más avanzada la limpieza. Tengan en cuenta que en estos momentos hay alrededor de unos 19.000 metros cúbicos de arena que ya ha sido, digamos, reciclada, y hay una extensión en barreras, digamos, de separación de unos 5 kilómetros en distintos tramos. Como saben, la marea no va uniformemente, sino que se produce en distintos lugares y por lo tanto hay que ir con embarcaciones en muchos casos, y cuando llega a la costa utilizando personas, porque muchas veces la maquinaria no es lo útil ni lo adecuado, puesto que puede agravar la situación. Por lo tanto, es un trabajo muy manual en el que hace falta esa cooperación de las personas, y debo decir que estamos satisfechos de la respuesta que están dando las poblaciones inmediatas para poder ayudar en estas labores. Ministro Fernández Trigo, tenemos que ir a una pausa, si nos acompaña un instante, por favor, pero quisiera después de ella que, a la luz de la experiencia española en el año 2002, ¿qué es lo razonable que haga un Estado para imponer sanciones a los responsables y para buscar reparaciones también de los daños ambientales y sociales producidos? El tema es tanto más urgente, lo habrá sentido en el Perú, que ha habido la sensación generalizada de que la empresa Repsol no dio informaciones exactas y a tiempo, sino que al contrario, buscó más bien minimizar la gravedad de los hechos. Nos contesta, por favor, después de una breve pausa. Conversando con el secretario de Estado en español para las relaciones con Iberoamérica y para la lengua en española, el embajador Juan Fernández Trigo, y había quedado planteada la pregunta que en torno a la experiencia española, de la manera como el Estado español reaccionó para abordar judicialmente los daños que sufrió sus costas, 2.000 kilómetros en total, España y Bélgica también fueron afectadas, pero también reparar a las poblaciones afectadas por el daño ecológico que en España ustedes vivieron hace 20 años. Bueno, me gustaría que distingamos bien un caso del otro. En el caso del Prestige, que así se llamaba el barco, fue un barco deliberadamente hundido, alejado de la costa y hundido por parte de los responsables de la operación. Por lo tanto, no puede compararse con una situación como la que estamos hablando, en la que hasta que se demuestre lo contrario, porque hay una investigación en marcha. Lo que ha sucedido probablemente es que, como consecuencia de la erupción volcánica en Tonga y el movimiento de aguas provocado por el tsunami, se produce una determinada desconexión de las tuberías que están alimentando desde el barco a la refinería. Esto me parece que conviene distinguir, porque además de que el daño ecológico fue mucho mayor en el caso español, allí realmente no puede hablarse de un accidente, sino de algo, digamos que sí, que entraría dentro por lo menos de la negligencia. Por otra parte, yo creo que la colaboración que ha habido por parte de la empresa hasta el momento, yo creo que es encomiable. Yo vi ayer el centro de control en donde están revisando en dónde aparece cada una de las manchas, la forma en que se está abordando puntualmente, los viajes diarios que se producen, hasta incluso en algunas ocasiones en varios trayectos. Creo que podemos pensar que para finales de febrero, primeros días de marzo como mucho, el tema esté superado. En todo caso,
Yo creo que antes que nada hay una investigación abierta y lo que conviene es no precipitar los acontecimientos. Lo que sí es importante es que en estos momentos hay una enorme sensibilidad hacia los intereses animales, porque la flora y la fauna evidentemente han sido atacadas, pero también personales. Como decía antes, se está trabajando con los pescadores, con los comerciantes, y por eso yo creo que hay una actitud, digamos, que me parece que por lo menos hay que reconocer. Dicho esto, sí, si me permite, usted ha dicho que Repsol, la empresa, está realizando una labor encomiable. En buena hora que sea así en estos momentos. Sin embargo, la situación inicial dice todo lo contrario. Dijeron primero que no eran responsables, luego no avisaron a tiempo de esta terrible situación. Es algo que está en investigación, pero una de las decisiones, por ejemplo, que ha tomado el gobierno peruano es de suspender las funciones de La Pampilla, las operaciones de La Pampilla en este momento, y hay voces más radicales inclusive que hablan de expulsar a la empresa. ¿Cuál es su opinión? Bueno, mire, yo las decisiones que tome el gobierno no soy yo el llamado a discutirlas. Sí he oído que la cobertura o el suministro que realiza La Pampilla a la economía es de un 40% en cuanto al suministro de crudo, de petróleo. Por lo tanto, es una decisión que ha tomado el gobierno. Tengo la sensación de que puede haber en algún momento una reconsideración, precisamente por las implicaciones que tendría para el desabastecimiento de la economía, pero en todo caso sí creo que en estos momentos, como digo, hay una investigación en marcha y yo no me puedo pronunciar ni mucho menos sobre el tema culpabilidades. La empresa ha señalado que en un momento determinado solicitó o preguntó si había una alerta de tsunami. Parece ser que no la había y en consecuencia creo que la especulación sobre lo que pudo suceder en estos momentos no es útil. Lo que es importante es que acometamos las medidas que puedan paliar esta situación lo antes posible y esperemos a los resultados de la investigación y a partir de ahí pues la empresa responderá, y eso me consta, de sus obligaciones. Señor ministro, por importante que sea este tema y sabiendo que usted tiene una agenda muy apretada hoy, quería consultarle sobre otro asunto. Usted ha participado hace 2 días en Madrid en un foro sobre América Latina en el que ha subrayado, en vista de la visión global que tiene usted de nuestra región, la necesidad de hacer reformas, según dijo, tributarias, educativas e institucionales. ¿Pueden explicarnos qué cosa es lo que piensa usted sobre estas 3 necesidades? Bueno, me gustaría adelantar que mis declaraciones se produjeron en un foro en el cual se hablaba sobre el futuro de la democracia en América Latina. A veces este tipo de foros, que son como una especie de tormenta de ideas, si se traducen a unos titulares en prensa puede parecer que uno quiere dar lecciones, y nada más lejos de mi intención. Ahora, le explico el sentido de mis palabras. El foro era cómo podemos mejorar la democracia en América Latina, y la pregunta que se me hizo es cuáles eran los elementos puntuales que yo considero que podrían enriquecerla, porque lo que estaba en el ambiente es que no basta con que haya elecciones en un país para considerar que la democracia está consolidada. Y entonces me pareció que hay que señalar que en América Latina, en general, hay un déficit de protección social, los seguros de desempleo, las pensiones de jubilación, los programas que puedan de algún modo paliar una situación como la pospandemia, carecen de los recursos para que el Estado pueda atender esas necesidades, y por lo tanto, para poder llevar a cabo todos esos programas sociales hay que de alguna forma insistir en que hay una necesidad que es recaudar tributos. Hay que hacerlo, por supuesto, de forma progresiva, de forma que aquellos que más tienen hagan un esfuerzo mayor que los que menos tienen, pero los servicios sociales, la educación, la sanidad,
los seguros de desempleo, las pensiones, se tienen que pagar a través de unos ingresos. Y yo creo que en América Latina hay un déficit de tributación. Eso me parece que es necesario insistir en ello. En segundo lugar, me pareció, y lo dije, que la educación gratuita es otro de los elementos que pueden realmente hacer que la realidad de un país dé un salto cualitativo. Cuando hay un acceso a la educación, la democracia mejora porque las personas están más formadas y son mucho menos manipulables, el populismo tiene menos posibilidades de crecer. Y por último, me referí también a la reforma institucional, es decir, cuando digo reforma institucional no digo la celebración de elecciones, la separación de poderes, sino el hecho de que haya una policía respetada por la población, que realmente defienda, que no haya impunidad, que los sistemas judiciales respondan a las reclamaciones, porque al fin y al cabo los derechos que consagra una Constitución tienen que estar respaldados por un sistema judicial respetado y respetable. Ministro, por eso me pareció que a la hora de sintetizar estos tres elementos pueden ser útiles para que reflexionemos sobre por dónde podríamos continuar trabajando. Sin duda, esas carencias y defectos están presentes en nuestro país y quizá el momento en el que usted ha regresado a Perú no es el más oportuno, ¿no? Porque le ha tocado visitar el país en medio de un cambio de gabinete. ¿Ha logrado usted cumplir con la agenda que tenía establecida? Bueno, la situación, la crisis de la fuga del petróleo, evidentemente, no ha coincidido precisamente con una situación política bueno, pues ha complicado quizá algunos contactos, pero bueno, he podido hablar con el viceministro de Asuntos Exteriores, que es un buen amigo. Creo que hoy hablaré con el ministro de Medio Ambiente y con el viceministro. Hablaré también con el alcalde de Me parece que Lima. El viceministro ha renunciado. El viceministro de Ambiente, sí, porque, bueno, hay un problema también de cuestionamientos con el ministro actual de Ambiente. Sé que son temas que le han sorprendido en este momento, pero quizá vayan a afectar su agenda, como le comentaba. Bueno, no he podido yo elegir el momento, ha sido el momento el que me ha elegido a mí. Así que haremos lo que podamos. Yo creo que lo importante también es verles a ustedes y que ustedes, de alguna forma, pues difundan nuestros comentarios. Y creo que el viaje ya de por sí se justifica. Me ha permitido ver a personas como el viceministro de Exteriores, como le decía, el viceministro Chávez, y además viajar a la zona, que eso me ha permitido conocer de primera mano la realidad. Señor Fernández Trigo, permítame una pregunta un poco personal, robando casi tiempo, porque nos ha hablado usted con las palabras cautas de un diplomático profesional y de un político experimentado, pero usted es conocido en España también como novelista. Usa el lenguaje en un sentido bastante diferente cuando escribe novelas, sobre todo esta última que hemos podido leer acá, La ambición del botarate. ¿Cómo compatibiliza usted su función de diplomático con este uso del lenguaje completamente diferente como es la novelística? Bueno, la verdad es que llevo mucho tiempo porque he publicado 4 novelas, pero tengo una quinta y realmente no tengo tiempo de trabajar esta última. Yo creo que siempre se encuentra tiempo cuando uno, pues eso, está destinado en distintos lugares. En lugar de ir a jugar al golf o de ver la televisión, pues se puede encontrar el momento. Y luego, por otra parte, bueno, yo creo que normalmente las personas que escribimos antes hemos leído, ¿no? Es decir, te aficionas a la literatura y a partir de ahí, en un momento determinado, pues cometes probablemente la arrogancia de creer que la gente puede estar interesada en lo que tú escribas. Y bueno, y al final, si no es así, por lo menos uno emplea el tiempo libre en algo que le parece pues más o menos interesante. Muchas gracias por sus declaraciones, señor ministro. Tanto más que junto a las relaciones con Iberoamérica, usted es el responsable de la política del Estado español para la lengua española y que el Perú no organiza este año en Arequipa un Congreso Mundial sobre Español, en donde lo tendremos seguramente de vuelta entre nosotros. Muchas gracias por su presencia en RPP y que tenga una estadía fecunda en el Perú, señor Fernández Trigo. Muy buenos días.
Muchas gracias por su oportunidad y les deseo lo mejor. Muchas gracias. Un saludo para Ha sido Juan Fernández Trigo, embajador y secretario de Estado de España para las relaciones con Iberoamérica y la lengua española. Vamos a ir a una pausa y regresamos de inmediato a Ampliación de Noticias.